Rodrigo Echalar, el principal representante del magisterio de Chuquisaca, le da una respuesta contundente al ministro de Educación por su mal manejo en la implementación de la educación virtual. Escuchamos a continuación las palabras de Rodrigo Echalar, quien ha destacado como dirigente en las pasadas movilizaciones por la renuncia de Evo Morales. Escuchemos a continuación a este dirigente del magisterio de Chuquisaca. Hola a todos, soy el profesor Rodrigo Echalar, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca. Hoy vamos a hablar del problema educativo que estamos viviendo. Bien sabemos todos, se ha desencadenado una pandemia a nivel mundial que ha provocado además la imposición de una cuarentena en la mayoría de los países. Nuestro país no es la excepción y se ha impuesto una cuarentena que ha hecho que se suspendan las actividades educativas. Este problema ha generado que ahora todos se pregunten qué hacer con la gestión escolar, qué hacer con la educación en este país, y ese es el problema que vamos a analizar en este video. En Bolivia se han suspendido las actividades educativas desde el mes de marzo. Todos se preguntan qué va a ocurrir con la educación en este país. Frente a este problema, el Ministerio de Educación ha venido improvisando constantemente, pero es evidente que cada vez más se inclina por la imposición de la educación virtual. Esto se hace evidente cuando los directores departamentales, directores distritales y muchos directores de unidades educativas vienen ya presionando a los maestros para que empiecen a aplicar estas clases virtuales en las diferentes unidades educativas del país. Ahora debemos preguntarnos cuáles son los problemas para poder aplicar esta educación virtual como pretende hacer el Ministerio de Educación. Primero debemos partir de analizar que la educación ya se encontraba en crisis. Una crisis que es producto del mismo sistema capitalista, donde hay una separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, donde hay una separación entre la teoría y la práctica. Es decir, que la escuela siempre ha estado desvinculada de la realidad de la cual recoge todos los conocimientos y para la cual genera además estos conocimientos. El estudiante aprende haciendo, aprende interactuando con la realidad. Y la humanidad en general solo genera nuevos conocimientos cuando interactúa con la realidad. A la escuela ahora se le quiere imponer una educación virtual donde se van a romper los últimos vínculos que tenía la escuela con la realidad. Es decir, que la educación virtual va a estar totalmente desvinculada de la realidad que pretendemos conocer y transformar. Esto va a generar que se profundice los defectos que ya tenía la educación, una educación memorística, repetitiva y que se hace totalmente tediosa para el estudiante. En conclusión, la educación virtual va a venir a profundizar la crisis educativa. Otro problema al cual deberemos enfrentarnos con la imposición de la educación virtual es que va a chocar con la realidad material de nuestro país, con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y las familias bolivianas. Es ya evidente para todos que la aplicación de las clases virtuales requiere de ciertas condiciones necesarias que no están dadas en este país. El acceso a Internet, el que los estudiantes tengan equipos como celulares y computadoras, es un problema muy grande que ya ha generado la molestia de los padres de familia. Además, ya se han venido aplicando experimentos de las clases virtuales en muchas unidades educativas y los mismos padres que al principio impulsaban la educación virtual ahora se están retractando y están pidiendo otro tipo de solución, porque en los hechos han visto todos los problemas y conflictos que genera la imposición de esta educación virtual sin tomar en cuenta las condiciones necesarias para su óptimo desarrollo. Este problema genera que la educación se vaya a convertir en una educación cada vez más elitista y discriminadora. Lo que va a ocurrir es que un grupo de estudiantes que sí puedan costear el Internet y los equipos van a poder continuar con sus estudios, mientras que las grandes mayorías van a quedar marginadas de su derecho a la educación. Con la imposición de la educación virtual estaríamos rompiendo uno de los principios fundamentales de la educación, que es la escuela única, fiscal y gratuita. El Ministerio no toma en cuenta para nada toda esta realidad y quiere de manera grotesca simplificar el problema a un tema de capacitación del personal docente. Este no es el problema de fondo. Los maestros se pueden capacitar, lo están haciendo en este momento, han
recibido capacitación en el manejo de distintas plataformas, pero esto no resuelve el problema de que los estudiantes no pueden acceder a las clases virtuales, menos las familias numerosas donde no cuentan con equipos, y ya en la práctica, en muchos colegios donde se ha intentado aplicar la educación virtual, se ha chocado con esta realidad. Ahora bien, el magisterio también va a tener que financiar de su bolsillo el acceso al Internet. Y esto es romper otro principio educativo que dice que es el Estado el responsable de garantizar la educación de este país. Hay otro problema que se ha hecho evidente en los últimos días. En muchos lugares, los maestros, presionados por los padres de familia, por las autoridades o por la comunidad en el caso de las provincias, han venido implementando el tema de las clases virtuales. Pero lo que ocurre aquí es lo siguiente. Primero, no hay una reglamentación al respecto, por lo tanto, todas estas actividades que están realizando no van a poder ser calificadas, ni tampoco puede haber sanciones contra los maestros que no están ejecutando estas clases virtuales. Segundo, hay una diferencia entre estudiantes que sí están desarrollando tareas, trabajos prácticos, clases virtuales y otros que no lo han hecho. Aquí se está rompiendo el principio de la unidad del sistema educativo. Es ya complicado que incluso al interior de algunas unidades educativas donde se están aplicando las clases virtuales participen el 100% de los estudiantes. Va a ser mucho más complicado que lo hagan en departamentos o en el país entero. Por eso, estamos generando un estado de anarquía total en el tema educativo que está poniendo en incertidumbre a los estudiantes, a los padres de familia y al mismo magisterio. Todo esto porque el ministerio no coordina con los entes representantes del magisterio organizado, de los padres de familia, y se ha limitado a coordinar con los colegios particulares. Nosotros como federación y además a nivel nacional el magisterio urbano ha exigido que el ministerio se siente a escuchar la posición que tiene el magisterio respecto a las clases virtuales, pero también respecto a la propuesta que tenemos para salir de esta crisis educativa. Ahora debemos discutir cuál es la propuesta que hace el magisterio urbano a nivel nacional. Nosotros creemos que primero debe elaborarse un currículum de contingencia. Un currículum de contingencia que no esté pues regido al tema del tiempo, sino ante todo a ver y a precautelar la salud del magisterio, de los estudiantes y de los padres de familia. Este currículum de contingencia debe tomar en cuenta la independencia de las asignaturas para que en cada una de ellas se elijan los contenidos fundamentales para que los estudiantes tengan los conocimientos básicos para poder acceder al siguiente nivel. Debemos desechar de plano todos los esquemas que nos han impuesto los gobiernos de turno, como la 1565 y la 070, que pretendían hacernos trabajar por campos de saberes o de forma modular. Las asignaturas, una vez seleccionados los contenidos fundamentales, podrán planificar de acuerdo al tiempo que nos permita la superación de la pandemia el desarrollo de clases presenciales. Esto podrá darse a fin de año o a principios del siguiente año, pero debemos exigir ante todo que haya las condiciones de bioseguridad para los estudiantes y para el magisterio. Cabe aclarar que las federaciones más importantes del país, como la Federación de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y otras federaciones también regionales, están trabajando en un currículum de contingencia ante la dejadez e ineptitud del Ministerio de Educación, que hasta ahora no ha hecho un plan de contingencia a nivel nacional. El fenómeno de la educación virtual es un fenómeno mundial y ya se ha venido impulsando por los gobiernos de distintos países incluso antes de la pandemia. Esta educación virtual está impulsada por la clase dominante y sus gobiernos serviles porque les permite de alguna forma desentenderse de su responsabilidad de financiar la educación. Una educación virtual no necesita, por ejemplo, de infraestructura, de pupitres, de baños, etcétera, etcétera. Pero además le permite al gobierno vulnerar las conquistas laborales de la clase trabajadora. En este sentido, van a poder recargarnos más trabajo o prescindir de parte del personal del magisterio para aplicar las clases virtuales. Y es que la educación virtual no requiere de porteros, regentes ni secretarias. El magisterio debe estar organizado y en pie de lucha frente a esta amenaza porque la crisis económica va a obligar al gobierno a hacer recortes profundos en el presupuesto de la educación
y esto va a significar necesariamente el ataque a nuestro escalafón. La Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca hace un llamado a todo el Magisterio Nacional, a los padres de familia, a los estudiantes y a la población en general, a salvar la educación única, fiscal y gratuita, a rechazar esta intención de imponer un reglamento que no ha sido consensuado ni discutido con los actores fundamentales de la educación y presionar para que el Ministerio de Educación se siente con los representantes de padres de familia, de estudiantes y de maestros para poder ver cuál es la mejor salida a esta crisis educativa que estamos viviendo. A continuación, te invitamos a dejar tus comentarios sobre la implementación de la educación virtual y si tienes observaciones al manejo que le está dando el ministro de Educación a este proceso que realmente es una novedad para los bolivianos y si realmente esta educación virtual va a ser de acceso para la mayoría de los estudiantes o no y cuáles son las deficiencias. No olvides dejar tus comentarios.